Hola a todos, buen día. Buen día, Marianita. Hola Cris, hola Isa, ¿qué tal a todos por acá? ¿Qué tal Francisco? Buenos días a todos, me da gusto saludarlos. Creo que ya estamos todos acá listos, también en Facebook. Ah, sí, ya los vi. Déjenme compartir por acá. Ya estamos todos. Creo que ya estamos todos acá listos. Sí, listos. Hola, pues bienvenidos, qué bueno que están bien. Eh, Vamos a hacer la clase de hoy, que estamos trabajando este libro de El Yoga del Bhagavad Gita de Paramahansa Yogananda, y vamos entonces a empezar con el servicio del día de hoy. Ya saben ahí dónde está, quien quiera. Vamos a empezar con los poderosos decretos del Arcángel Miguel. Muy bien, empezamos. Poderosos decretos del Arcángel Miguel. Aquí está el aleteo brillante de la inminente llegada del príncipe de los cielos, el Arcángel Miguel, trayendo en su mano derecha la espada flamígera de fuego azul iridiscente, para hacernos portadores de la espada de luz azul, que corta y libera toda atadura que nos impide volar al reino de Dios de perfección, a vivir en comunión con los santos y los ángeles. Yo soy, tomando con mi mano derecha la espada de luz azul del Arcángel Miguel, que corta y libera toda falta de sabiduría, de libertad económica, de gobierno divino, de honestidad, de seguridad, de libertad, de bondad, de respeto a la vida, de concordia, de paz, y todo lo que cause malestar, falta de sosiego, de certidumbre, los apegos a todo lo pasajero, falso, ilusorio y ausencia de verdad. Espada del Arcángel Miguel, corta y libera, 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 corta y libera. Corta y libera, corta y libera, corta y libera el sufrimiento, la causa del sufrimiento, los deseos, la ignorancia y la ceguedad. Amado Arcángel Miguel, príncipe y primer arcángel del cielo, arcángel de la protección, rey y señor de las huestes angélicas, vencedor de las tinieblas, ven con tu flamígera espada y tu corte de ángeles del relámpago del fuego azul, de todas las órdenes y grados, ven con el círculo de rayo azul, el cinturón de luz electrónica, con el fuego sagrado desde el trono de Dios, y quema todo lo que no sea la voluntad de Dios, que es vivir en prosperidad, salud mental, completa armonía y felicidad, en paz con los semejantes. Manifiéstate, 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 corta y libera, corta y libera, corta y libera, rodea y libera, rodea y libera, rodea y libera, protege y limpia, protege y limpia, protege y limpia este país, a esta persona, cada gobernante y agente de poder, de toda energía mal calificada, espíritu maligno, elemental engañoso, creación humana imperfecta, lazos del maligno, limitación económica y mental, gobierno imperfecto, terrorismo, desorden, oscuridad y retraso. Saca toda esa energía de este lugar aquí, ahora y siempre, y llévala al gran sol espiritual central para que sea transmutada y devuelta a la tierra en la libertad, tranquilidad y paz que da el amor divino. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Yo soy la cruz azul del Arcángel Miguel. Yo soy la cruz azul del Arcángel Miguel. Yo soy la cruz azul del Arcángel Miguel. Tú no tienes poder sobre nadie. Tú no tienes poder sobre nadie. Tú no tienes poder sobre nadie. Yo soy conjurándote a desaparecer. Yo soy conjurándote a desaparecer. Yo soy conjurándote a desaparecer. Rayo azul, yo soy la libertad financiera y el gobierno divina de justicia, unidad, paz y libertad que Dios desea. Llena la tierra de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas. Paz, paz, paz. En la tierra los hombres de buena voluntad. Yo soy investido con el más grande poder de protección contenido en el manto azul del Arcángel Miguel y el cinturón electrónico del anillo de luz no pase, diciéndole a toda maldad de persona alguna, no pasarás, no pasarás, no pasarás. No hay reino, gobierno, comando, provisión económica, gloria y poder más grande en el universo que el amor del yo soy Dios. Le digo a toda personalidad y entidad perturbadora, Dios puede más que tú, Dios sabe más que tú, Dios ama más que tú, Dios sube más que tú, Dios consagra más que tú, Dios da más que tú, Dios libera más que tú, Dios perdona más que tú. Cada célula de tu persona, este lugar y este país es sellada en el poder irresistible del amor divino. Amor divino rodea, amor divino rodea, amor divino rodea, para que toda la energía sea ascendida al gran sol espiritual central,
para ser purificada y devuelta a la tierra en amor divino. Yo soy sellando esta situación en la llama sagrada del corazón de Dios. Yo soy en mí, en ti y en esta situación el fuego sagrado, la llama ardiente del corazón de Dios, que rodea, rodea, rodea y nos hace invisibles e invencibles a toda creación siniestra y toda energía inferior a lo que Dios es. Yo soy la única presencia, yo soy el único poder, yo soy la única sustancia eternamente sostenida en ti y esta situación hasta el final de los tiempos y su liberación final, la ascensión a la luz de Dios que nunca falla. Yo soy el reino, yo soy el poder, yo soy la gloria, eternamente sostenidos aquí, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Muy bien, un segundo. Ok, entonces vamos a seguir con este libro. Ustedes saben que yo voy tomando como las partes que considero son más útiles para trabajar durante la charla. Em, y en esta ocasión vamos a trabajar con una parte en donde Paramahansa Yogananda explica qué es lo que hace o cuáles son las características de un sabio. Esto viene en el capítulo número 13, que se llama El campo y el conocedor del campo, ¿no? Así se llama, El campo y el conocedor del campo. Y bueno, está bastante interesante porque le va a platicar a Arjuna qué es lo que vuelve a una persona sabia, ¿no? Le va a dar como qué debería de hacer o cómo se debería de comportar una persona sabia, que tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos estudiado en las charlas pasadas y además tiene que ver con una capacidad de observación del cuerpo físico, de todo lo que pasa en este mundo y comprender quién es el que observa. Eso es como algo interesante, ¿no? ¿Qué es lo que es observado y quién es el que observa? Y además, pues la comprensión del espíritu, de dónde viene todo. Entonces, van a ver que aquí al inicio, en este capítulo, le va a decir Krishna a Arjuna, ¿no? O Arjuna, dice, para quienes conocen la verdad, a este cuerpo se le denomina kshetra, que acuérdense que a eso suena Kurukshetra, ¿no? Porque acuérdense que Kurukshetra es la batalla en el campo. Entonces, por eso la batalla del Kurukshetra es en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es en esto que nosotros somos, ¿no? En esta personalidad. Es como esa batalla que se lleva a cabo dentro de nosotros. Dice, se le denomina que Kshetra, que es el campo donde se siembra y donde se cosecha el buen karma, ¿no? O el mal karma. Y dice, asimismo, a aquello que conoce el campo se le denomina kshetrashna, que es el alma. Entonces, una cosa es el campo, que es la personalidad, el ego, en donde todo pasa, ¿verdad? En donde surgen todos los kauravas, y quien trabaja observando es el alma, ¿no? Que sería como Krishna. Entonces nosotros, no sé si ven que esto es muy útil, porque la primera cuestión que nosotros tenemos que empezar a hacer es a separar lo real de lo irreal. Tengo que aprender a ver qué sí es real y qué no es real. Tengo que aprender a ver qué me está pasando a mí, pero que no soy yo. Y eso pues lo hago desde el punto de vista del observador, ¿no? O sea, yo tengo que ser capaz de observarme. Ya ven que Paramahansa Yogananda tiene una forma interesante de mostrar eso y es diciéndonos que comprendamos esto como una película, ¿no? Diciendo esto es una película, usted tiene un papel, pero no se identifique con ese papel
y usted sepa que es como estar viendo algo. Usted tiene que desarrollar esa capacidad del observador. Y pues para poder observar, nosotros lo hemos visto igual en otras charlas, nosotros como que necesitamos dar un paso atrás, desidentificarnos de la materia, ¿saben? Porque cuando estás como completamente tomado por el maya, ¿se acuerdan lo que la historia que hablábamos, que contábamos del agua, ¿no? De la persona que pide que le expliquen qué es el maya. Y entonces Vishnu le dice, sí, pues primero tráeme un vaso con agua y él se olvida de todo. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros, que pues cuando nosotros, eso ustedes saben que lo explican todos los maestros, ¿no? Cuando nosotros estamos completamente tomados por este mundo, ¿no? Por esta vida, por todos los acontecimientos, es como estar adentro del bosque. Y en el bosque, cuando tú te pierdes en un bosque, es muy difícil salir porque todo se ve igual, porque solamente te topas con un árbol tras otro árbol y todos los árboles y todos los senderos se ven igual. Y para que tú puedas salir del bosque, necesitas cambiar la perspectiva, necesitas salir del bosque y verlo desde arriba. Y ya si lo ves desde arriba, puedes ver los senderos, ¿saben? Y eso es como distinguir qué es el campo y qué es el observador, ¿no? Muchos sistemas de enseñanza interna hacen eso, te ayudan a generar el punto de vista de un observador. Por ejemplo, cuando estudien, por ejemplo, si en algún momento les interesa el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff, pues Gurdjieff lo que dice es, usted tiene que recordarse a sí mismo, usted tiene que acompañarse, porque si usted se recuerda a sí mismo, usted va a ser un observador de todo. Y entonces es un estado en donde tú tienes que dividir la atención para ver lo que está pasando afuera, pero al mismo tiempo lo que está pasando adentro y no identificarte. ¿Saben? Es una cosa de mucha práctica porque como no somos, o sea, como no estamos acostumbrados a hacerlo, cuando menos te das cuenta, pues ya estás como tomado por la situación, ¿no? Tomado por el, no sé si lo han visto, pero te dicen algo o no te dicen algo y ya estás tomado, ¿no? Estás tomado en el interior y ya estás con un montón de ideas de estará molesta, no estará molesta, o estará molesto, no estará molesto, habré hecho bien, habré hecho mal, hablo, no hablo, digo, no digo, y no puedes ver. Por ejemplo, el maestro San Germán, como lo explica el maestro San Germán, te dice, tú tienes que estar, entrenar para estar en contacto constantemente con tu Cristo interno. Y también eso lo explica Emmett Fox, ¿no? Incluso si tú estuvieras en Times Square lleno de gente, lleno de bullicio, tú necesitas la capacidad de, con unos minutos, contactar, ¿saben? Con el Cristo interno y hacer silencio en medio del bullicio para que ese ser te pueda indicar algo. Entonces, para eso nosotros tenemos que entrenar, ¿verdad? Si no entrenamos en los momentos en donde estamos más tranquilos, pues va a estar más canijo cuando estás metido en el lodo, ¿no? En todo lo que te está pasando. Después le dicen, oh Arjuna, también has de saber que yo soy Kshetrajna, o sea, el perceptor, que reside en todos los cuerpos surgidos del principio cósmico creativo y de la naturaleza. Comprender qué es el Kshetra y el Kshetrajna constituye lo que considero verdadera sabiduría. O sea, la sabiduría viene cuando tú comprendes qué es el campo y al mismo tiempo quién es el observador, ¿no? Y si ustedes, como él dice, ¿no? Tienes que saber también que yo soy ese perceptor. O sea, yo soy esta alma que ve, porque ya ven que pues cuando está Arjuna con Krishna, algo interesante es que pues Krishna le está haciendo también tiene un papel en el Kurukshetra, ¿no? Y Krishna es el alma que le habla a Arjuna, pero al mismo tiempo pues Krishna es todo. Krishna es el perceptor de todo. Por eso dice, yo soy el perceptor y al mismo tiempo yo resido en todos. Entonces, pues es lo que nos explican en metafísica de forma muy sencilla, ¿verdad? Todo el mundo tiene un Cristo interno. Por eso, una forma de que tú te comuniques o de que tú hagas contacto de forma sencilla con las demás personas es admitiendo y es mejor observando que tienen un Cristo interno. Obviamente eso no deja de lado que tú puedas ver la personalidad de las personas y digas, bueno, pues igual y esto no es tan conveniente, ¿no? Pero el ver el alma, ¿no? Y el ver el perceptor, dice
Krishna que la verdadera sabiduría está en comprender el cuerpo de batalla, la personalidad y el alma que es quien observa. Y comprender que esa alma está en todo, dice, está en todos los cuerpos surgidos desde el principio cósmico creativo y de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues todos tienen a Krishna dentro. Todos nosotros tenemos un Cristo interior. Dice, descrito de forma sucinta el kshetra y sus modificaciones, o sea, el cuerpo, lo que nosotros tenemos que observar, se hayan constituidos por lo inmanifestado, ¿no? Por lo que nosotros le podríamos llamar Dios. Dice, Mula Prakriti, la naturaleza indiferenciada, también está constituido por 5 elementos cósmicos, por 10 sentidos y la mente sensorial, por la inteligencia, que nosotros le llamamos discernimiento. Ojo, él no va a ahondar aquí, no explica cuáles son esos 5, por lo menos no en este capítulo, no te dice cuáles son los 5 elementos cósmicos que, bueno, no podríamos pensar perfectamente que tendría que ver tal vez con estos elementos que nosotros vemos aquí en la Tierra, ¿no? Agua, tierra, aire, fuego, éter, ¿no? Dice los 10 sentidos que si lo ven, pues no sé, o sea, él habla aquí de los 5 objetos de los sentidos, que es como con lo que nosotros percibimos el mundo, ¿no? Que nos dicen que son los 5 sentidos, solamente que pues también son dobles, ¿no? O sea, tienes 2 ojos, ¿no? Tienes 2 oídos, tienes 2 manos. Entonces, él dice que todo eso, toda la forma de percepción constituye ese cuerpo. O sea, lo que tú tienes que observar. Y lo que también tienes que observar es el deseo, que también lo constituye, el odio, el placer, el dolor. Y dice el agregado, que es el cuerpo mismo, el cuerpo físico, que es una serie de combinación de diferentes fuerzas junto con su conciencia y la persistencia. Entonces, él no ahonda mucho en esta parte explicando esta situación de qué es cada cosa, ¿no? De qué es cada cosa. Por ejemplo, ahí Raúl pregunta, ¿no? ¿Qué es la mente sensorial? Mira, lo que pasa es que la mente no tiene los mismos niveles siempre, ¿no? Entonces, hay una mente que es muy concreta, ¿no? Hay una mente que es abstracta. Entonces, si se dan cuenta, nosotros, Raúl, tenemos mucho más entrenamiento y mucho más trabajo hecho en la mente concreta, pero cuando tenemos que trabajar con la mente abstracta nos cuesta un poco más de trabajo, ¿no? La mente abstracta no está en el cuaternario inferior, digamos que es cuando pasas, ¿no? Al siguiente nivel. Entonces ahí nosotros ya estamos trabajando con mente abstracta, que si te das cuenta es lo que hacen estos estudios. Cualquier persona, ¿no? Que verdaderamente lo haga esto seriamente, etcétera, empieza como ya no solamente tener una mente concreta, ver todas las cosas así como en esta dimensión, sino que es capaz de ver lo que está detrás de todo esto y empiezas a trabajar con la mente abstracta y por lo pronto te puedes acercar a verdades espirituales que son difíciles de entender, pues, en el mundo físico, pero que sí podrías sentir, ¿no? No sé, por ejemplo, hablar de ángeles, ¿no? O hablar de devas, etcétera, de cómo está constituido las fuerzas de la naturaleza, pues requiere que utilices un poco la mente abstracta, ¿no? Para entender tal vez qué hace la mente concreta. Pues la mente concreta va a personificar a Dios, le va a poner cara, le va a poner cuerpo, ¿no? Va a personificar a los ángeles, le va a poner alas, le va a poner como este cuerpo, ¿no? Pero la mente abstracta comprende que un ángel, o sea, es un canal de la presencia de Dios y que pues en realidad no tiene alas, ¿no? Aunque puede ser que personas los perciban así porque esa inteligencia considere, ¿no? Que pues es la mejor manera en la que te puedes acercar, ¿no? Que se puede acercar a una persona que está requiriendo de una ayuda. Pero lo interesante acá, bueno, espero haber sido clara en ese punto. Sí, por ejemplo, dice Raúl, ¿no? Sería saber identificar un concepto a través de un símbolo, sí, Raúl, como a partir de algo mucho más abstracto, porque si te das cuenta, pues bueno, voy a volver al ejemplo de Dios. En un inicio, como que la gran mayoría de nosotros entendemos a Dios como una persona y por eso mucha gente también se la pasa mal, ¿no? Porque pues se personifica y entonces si tú personificas algo, pues le vas a poner características de una persona. Y entonces por eso si tú te clavas ahí y no empiezas a trabajar de forma abstracta, pues piensas que Dios es alguien.
y piensas que Dios hace o no te hace, pero pues es una primera forma de acercarte a. Ya después, cuando empiezas a estudiar, cuando empiezas a comprender tal vez en otro grado ese concepto, tú comprendes que Dios es la vida misma, o sea, que es una conciencia que se expresa, ¿no? Entonces, que en realidad no es que te hagan, ni tú eres víctima, ni nada por el estilo, en realidad es una conciencia que tiene leyes, ¿no? Y entonces, pues, o sea, miren, así tal cual, ¿no? Nos guste o no, pues vivimos en este plano y aquí hay leyes. Entonces, como que tienes que comprender cómo se mueven esas leyes, pero también algo que nosotros comprendemos es lo siguiente, ¿no? Si tú vives con la conciencia densa de este mundo, por ejemplo, tú vas a ver a las personas siempre como un cuerpo físico y de personalidad, ¿no? Los vas a ver siempre así y te va a costar mucho trabajo trascender eso. Es lo que le pasa a mucha gente cuando está, no sé si han visto que han habido estas charlas últimamente de constelaciones familiares. El punto es que si tú estás completamente identificado con la personalidad de la gente que te rodea, pues la verdad te lo pasas mal porque no logras comprender otra cosa que está haciendo esa persona en el grupo, ¿no? En el cual tú perteneces. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una propuesta que yo he visto en textos, ¿no? Del maestro Saint Germain, es entender todo como una hermandad. Él por eso se llama el Santo Hermano, ¿no? Saint Germain. Y el comprender todo como una hermandad hace que comprendamos también que todos partimos de un principio masculino y de un principio femenino, que nosotros le damos el nombre de Padre y de Madre Divina Cósmica. Pero eso nos ayudaría a aprender a vivir más en una fraternidad en donde todo mundo es hermano. Entonces habría que empezar a pensar cuál es el arquetipo de un hermano, ¿saben? De un hermano, no les estoy hablando de una mamá o de un papá, porque todos, se supone que la hermandad está basada en que tú y yo venimos del mismo padre y de la misma madre, que tienen representantes en el mundo físico, sí, que son los padres que te trajeron al mundo, pero ese arquetipo divino, pues es esa madre divina cósmica y ese padre, ¿no? Entonces, ¿cuál será como el arquetipo de nosotros ser hermanos? No es si se dan cuenta que eso ya te lleva a vivir de una manera un poco más abstracta, porque lo concreto es que pues eres hermano de quien te nació de la misma mamá y el mismo papá. Pero tú ves a Juan de las Pitas y dices, ¿y este por qué va a ser mi hermano? Tienes que empezar a trabajar con un concepto abstracto, ¿sabes? Y tienes como que romper patrones concretos, ¿no? Los patrones concretos como que te hacen solamente considerar a los cercanos. Eso no significa que todo el mundo tiene que ser cercano a ti, sino que en la órbita que le toque sea tu hermano. Yo la verdad es que viví en una comunidad mucho tiempo en donde todos nos decíamos hermanos. Y era una cosa interesante, ¿no? Porque pues sí, o sea, todos éramos hermanos, aunque y cada uno cumplía una función de hermandad ahí dentro. Entonces, era como extraño cuando ciertas personas te llamaban hermano y yo me di cuenta que era porque el ego generaba cierta simpatía o cierta antipatía frente a ciertas personas y le rechinaba la palabra hermano, ¿saben? Porque era así como, no, oye, si tú y yo nos llevamos tan bien y somos así como tan nos preferimos, ¿por qué nos vamos a decir hermanos? Si nos podríamos llamar de otra forma. Pero esa es otra experiencia, que no es mala, pero es otra experiencia humana. La experiencia de la hermandad hace eso, que incluso así el que tú dices, hijo de, te dice hermano, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, pues es vivir fraternalmente, ¿no? Que bueno, es a lo que va la humanidad, eso es interesante. Dice por aquí Isa, de hecho así se solicita y nos lo comparte Krishnamurti, quien de la palabra del maestro anhele, de su mandato póngase en escucha, y entre el fragor de la verbena lucha, la escondida voz escuche. Lo que mencionas y escuchar al maestro es aquietarse, ajá, aún en donde hay mucha gente. De hecho, acabo de leer un texto de metafísica en donde justamente Emmett Fox explica esa parte, donde dice usted necesita encontrar tranquilidad y paz incluso en todo eso, porque lo que usted tiene que es, lo que tienes que hacer es
aprender a ser el observador. Y si tú observas desidentificadamente, de manera desidentificada, como que las cosas pierden la cosa terrible del mundo, ¿sabes? Porque lo abstracto o digamos el observador te ayuda a ver las cosas tal cual son. Eso es lo que hace la meditación vipassana. Y pues una de las características de las cosas tal cual son es que pues son pasajeras. Entonces que no debes identificarte con nada, porque en algún momento te la vas a pasar mal si te identificas con algo, ¿no? Ya saben, esta onda de no sé, ¿no? De que una persona es mía o que la cosa para siempre, ¿saben? Eh, yo entiendo, somos humanos y estamos en una experiencia humana, pero esto es algo en mi cosecha. Ustedes tienen que aprender a discernir cuando yo estoy hablando algo en mi cosecha. A mí me parece que algo para lo que nos están preparando es para poder trascender estos patrones. ¿Saben? O sea, como para poder trascender estas cosas personalistas, que no es cualquier cosa, porque estamos acostumbrados a vivir de manera personalista, o sea, de que alguien me prefiera, de que yo prefiera a alguien, todas esas cosas, ¿no? Pero el observador se supone que debería de ver las cosas tal cual son, que pueda observar, ¿no? Esta parte de la personalidad y decir, bueno, pues sí, ¿verdad? Este deseo vive en mí, o sea, pues soy humano, eso vive en mí, pero lo puedo observar, ¿no? O por ejemplo, esto, ¿no? El odio. Uno tiene que ser capaz de observar eso y decir, pues sí, también tengo esos movimientos en el interior, ¿no? Tampoco es que yo sea ya un ascendido porque si no, no andaría aquí, pero la capacidad de observar cuando odias, ¿no? Cuando hay algo que tú rechazas, es muy buen paso para decir a Nanita, ay, Nanita, ¿verdad? Esto no soy yo, esto se da en mí, vive en mí, pero no soy yo. Y entonces, después dice, en este libro se dice lo siguiente, entonces, la primera parte es observe esa parte del cuerpo, de la personalidad, de lo que usted es, etcétera. Y después vamos a ver quién es el sabio. El sabio es aquel que observa, ¿no? Sí, pregunta Raúl, cuando observas, ¿estás meditando? Sí, pero es como, ¿sabes? Solamente que yo les diría que sí es diferente a la concentración. La concentración es una cosa y la meditación es otra cosa, porque la meditación sí tiene un ingrediente como divino, ¿saben? La meditación sí tiene el ingrediente de, de quién observa y desde dónde observa. ¿Saben quién es como súper buenísimo para explicar eso y que lo pueden estudiar en las lecciones del Self-Realization Fellowship para Mahansa Yogananda? Paramahansa Yogananda tiene una serie de lecciones que son privadas para las personas que estudian las enseñanzas del maestro. Entonces, no son cosas que se puedan compartir en una charla. Se pueden compartir lo que está público, ¿no? Pero hay una serie de lecciones a las que ustedes pueden accesar, pero tienen que entrar a la página de yogananda.org y tienen que pedir las lecciones. Y esas lecciones son privadas, ¿no? Y te dicen, usted puede compartir todo lo que quiera de Paramahansa Yogananda, pero las lecciones que se le están haciendo llegar son solo para las personas que han decidido estudiar por varios años lo que hace el maestro y van a encontrar ahí cómo obtenerlas, si quieres dar donación, si no hay donación, ustedes van a ver todo el proceso, pero ahí Raúl te explica muy bien cómo es que la meditación tiene un ingrediente diferente a solo concentrarte, ¿no? Porque son como acciones como distintas. Entonces, obviamente el pensar en Dios todo el tiempo, en dedicarle tu pensamiento o ver a Dios en todo, pues sí es un estilo de meditación, ¿saben? Y eso pues nos lleva a ver las cosas distintas, porque también te puedes tú súper concentrar en hacer tu trabajo, pero nada más dirigiendo tu atención hacia afuera. Y aquí la propuesta es poner la atención afuera y al mismo tiempo adentro, ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces, eso nos llevaría a, espero haber sido clara ahí, Raúl, de verdad, si quieren estudiar así, eso súper bien de qué es meditar, vayan al Self-Realization Fellowship, está en la página de Yogananda y ahí pueden ver todo el proceso, se las mandan a sus casas. Dice, ¿cuáles serían entonces las características de un sabio, no? Primero, la humildad.
Interesantísimo, porque, por ejemplo, ¿no? Una persona que es sabia sabe que no está terminada de perfeccionar nunca, que nunca ha terminado de conocerse, que hay muchas posibilidades además de la de él, ¿no? No sé, fíjate que el Self-Realization Fellowship es un movimiento que abraza la universalidad, pero al mismo tiempo abraza la capacidad de querer seguir un solo camino. Y eso no está mal, ¿saben? O sea, porque no sé si se dan cuenta que nosotros podemos trabajar muy abiertamente con muchos autores, pero como que interiormente uno sabe por qué línea va, ¿saben? Y lo decides, o sea, decides, bueno, yo quiero trabajar con esta línea, ¿no? Como decían en metafísica, también te dice, hazte especialista si quieres de un rayo. Pero la humildad es saber que siempre estás aprendiendo, que siempre estás trabajando en algo. Y también la humildad, por lo menos lo que yo veo, está ligada a la gratitud, de decir, bueno, ¿no? Si yo estoy aquí, estoy generando o estoy trabajando con ciertas pruebas, entonces uno puede ser grato por la prueba, no grato por el sufrimiento, sino grato por la enseñanza y pues con esa humildad decir, yo quiero cambiar de punto, yo quiero trascender esto y necesito ayuda, ¿no? ¿Qué más tiene un sabio? Falta de hipocresía, ¿no? Tratar de ser lo más transparentes posibles, ¿no? Eso me parece que es un misterio para el ser humano, por eso, no sé, supongo que a veces en la Biblia dicen, ¿no? En los misterios del rosario dice, observemos la transfiguración de Jesús, no sé qué, y son misterios porque pues son cosas misteriosas, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos que irnos dando cuenta, pues, de nuestra transparencia. La primer transparencia es, pues, con nosotros mismos y eso, pero eso se va a reflejar en la convivencia con los demás. La no violencia, ¿saben? El ser inofensivo, el darte cuenta que lo que dices, la manera en lo que dices, la manera en la que te mueves, sí toca a las demás personas y uno puede ser violento aunque le ande sonriendo a todo mundo, ¿no? Eh, Dice por acá también la misericordia, ¿no? Que ustedes saben que eso es una cosa interesante, es una ley. Por misericordia sucede todo en nuestra vida y eso es parte de ser humilde, ¿no? Saber que tú no eres el que hace todo, sino que la misericordia, por misericordia divina es que tú estás vivo, por misericordia divina es que puedes avanzar. La rectitud, ¿verdad? Habría que pensar qué significaría ser recto en nuestra vida. El servicio al gurú, que también hay que pensar personalmente cómo es que nosotros le servimos al gurú, no solamente de forma devocional, tal vez el servicio al gurú sea, pues sí, ser fiel a las enseñanzas del gurú. No sé si la palabra es fiel, pero el punto es aplicar las enseñanzas del gurú, ¿verdad? Ese debe ser un gran servicio, estar dispuestos, ¿verdad?, a poner en práctica lo que el gurú nos enseña. Para mí es un misterio todavía que será hacer un servicio a un gurú. Es pensar, ¿no? Pues yo cómo puedo servirle al maestro Saint Germain. Lo primero de forma sencilla que viene a mi nivel de conciencia es que si él da una enseñanza, yo intento ponerla en práctica, ¿no? Eso para mí sería un primer servicio. Tal vez un poco más adelante es, bueno, si el maestro también coincide con que esas enseñanzas se platiquen, ¿no? Y se pongan en comunión con los otros, pues hacer eso, ¿no? Platicarlas. Otra cosa que hace el sabio, ojo, la pureza de mente. ¿Qué será tener una mente pura? Y también la pureza del cuerpo, ¿no? La pureza del cuerpo creo que la hemos como trabajado más con esta idea de qué es lo que nosotros hacemos, cómo lo limpiamos, qué es lo que comemos, etcétera, pero pues también con la mente, ¿verdad? Acuérdense que nosotros debemos de estar bien vigilantes para que aquello que viene hacia nosotros no entre sin una masticada, ¿no? Si tú estás en la lela, pues todo lo que ves entra y se graba en el subconsciente. Pero si estás despierto, puedes hacer un filtro para que eso que es discordante tenga otro tratamiento. Dice, la tenacidad es parte del sabio, ¿verdad? Alguien que no se rinde, que trabaja y aunque no ve resultados inmediatamente, sigue y sigue trabajando. Y el dominio de sí mismo, que lo voy a relacionar con la pregunta que puso Raúl, dice, si no terminamos de conocernos dónde esté el avance, es que el avance es conocerte.
pero lo que tienes que saber es que, por ejemplo, tú vas a desencarnar y esa va a ser probablemente la última experiencia en el plano físico y tú tienes que conocerte el día que desencarnes. O sea, porque ya sabes, mucha gente dice, ¿verdad? No, X, a mí me da lo mismo, ¿verdad? Si desencarno o no. Bueno, yo lo pondría entre paréntesis, ¿verdad? Ya cuando uno se va medio acercando, ¿verdad? O lo ve medio cerca, uno dice, ah, canijo, mejor me callo, ¿verdad? La verdad, uno no le, uno se llena la boca diciendo, no, yo no le tengo miedo a nada, no sé qué, ¿verdad? Pero el día que ve alguito cerca, dices, ay, nanita, no tengo idea de qué significa, cuál es la experiencia de dejar este cuerpo, ¿no? Entonces creo que el avance mismo es conocerte siempre, porque además esto no termina. Ustedes saben que van a desencarnar de este planeta y ustedes van a pasar a otra experiencia. Algunos irán a otros planetas, otros van a regresar a sus estrellas de origen, algunos van a volver a encarnar para formar la nueva humanidad, todos, no sé, trabajarán con maestros, por ahí hay algunos cursos en donde te enseñan, ¿no? Que hay muchas opciones cuando un ser es liberado que les daña, entonces le dicen, oye, tú quieres ir a la hermandad de Sirio, que dicen que es la más popular, o si tú te quieres quedar como maestro para trabajar en la tierra, o sea, tenemos un montón de cosas, entonces imagínate, ¿no? ¿Cómo nos vamos a tener que conocer? Pues ve tú a saber, ¿no? Porque sinceramente, así que tú digas, tener presente la experiencia de la estrella de donde yo vengo, pues no, ¿no? O sea, cada uno de ustedes viene de una situación distinta y entonces, pues yo no recuerdo eso. Entonces, pues ahí va a estar el avance y ese es el dominio de uno mismo, ¿no? Aprender a conocerse y saber que cada experiencia, por eso la verdad es que este es un campo de estudio de los más preciados, ¿no? Yo sé, o sea, no está fácil encarnar en la Tierra, por lo menos yo así lo considero, es una escuela de mucho calibre, pero es una escuela que te prepara muy bien. ¿Para qué? Pues para aprender a observarte, para ver quién eres, ¿verdad? Hay un montón de experiencias muy misteriosas que tú andas bien feliz en tu vida y de pronto te llega una experiencia de esas misteriosas que dices, ¿qué rayos es esto? O sea, ¿por qué me está pasando esto? Y tú no sabes ni con qué se come, pero el punto es que estés ahí entero, que lo veas y que puedas observar quién eres, ¿no? Ojo, la indiferencia a los objetos de los sentidos, eso no significa que no disfrutes, que no comas, que no te vistas, pero que no te identifiques, ¿no? Acuérdate que esto es bien interesante porque yo había escuchado que la indiferencia, eh, o sea, no es una cosa, yo creo que no es una cosa negativa si lo sabes llevar bien. Acuérdense que estos libros tienen traducción, entonces a lo mejor viene traducido del inglés a no sé qué, bla, bla. No sé si la primera palabra que utilizaron fue la indiferencia, ¿no? Pero la indiferencia no tiene que ser negativa. Cuando tú sí eres indiferente frente a las situaciones de la vida, muchas veces te conviertes en alguien egoísta y entonces todo te da igual, ¿no? Pero más bien, si no quieren utilizar esta palabra, es la desidentificación, es no me identifico, ¿no? Puedo utilizar los objetos, pero no voy a estar ahí identificado, ¿no? La ausencia de egoísmo, ¿verdad? Que eso pues es para un sabio. Si ustedes van y se echan un clavado en su interior, se van a dar cuenta que pues hay egoísmo, ¿verdad? Y es bueno observarlo. La verdad, o sea, es natural. Bueno, no creo que, bueno, no sé si la palabra es natural, pero es algo que se vive mucho en nosotros. Pero hay que empezar a verlo para pues estar atento de cuando eso sale. Entonces, no sé, o sea, yo lo veo conmigo todo el tiempo, ¿no? Que haces algo y en el interior sí estás diciendo, bueno, ¿y esta persona qué va a hacer a cambio? Eso es ser egoísta. O sea, la verdad, por más buena onda que te veas, eso es ser egoísta, porque pues estás esperando algo para ti, pero lo tienes que ver. Tienes que decir, ay, sí, en mí se activa eso. Y tienes que empezar a decir, cuando llegue eso, decir, a ver, aguanta, a ver, Cristo mío, ayúdame a mudar de punto, ¿no? Y entonces son pequeñas cositas que te vas pidiendo. La comprensión del dolor y de los males, eso hay una charla por ahí que quedó arriba que se llama Biodescodificación Metafísica, que está basada en un libro de Rubén Cedeño. Y justamente yo ahí les compartía una idea, me parece que sale de un libro de Paul Brunton, en donde dicen, pues las conciencias viven diferente estas experiencias. Si tú consideras que una experiencia de malestar físico es mala, entonces te la vas a pasar muy mal porque no la vas a comprender, ¿no?
Entonces dice, son inherentes a la vida mortal. Santa Bernardita, que veía a la Virgen de Lourdes, desencarnó de tuberculosis, ¿no? Ramana Maharshi desencarnó de cáncer. Pero ¿cuál era la diferencia? Que comprendían el dolor, comprendían los males, comprendían que muy probablemente eso es una purificación. Entonces no te identificas y no sufres. Yo no les puedo decir que yo soy maestra en eso, sinceramente no, pero tengo experiencias en mi vida que me entrenan, ¿no? Y entonces cada día es un entrenamiento de decir, a ver, vamos a verle lo positivo a esto, vamos a ver qué nos está enseñando, vamos a tratar de comprender este dolor que nos trae, ¿no? Dice tal cual el libro, hay nacimiento, ya saben que desde que uno nace, pues ya, el show empieza, la enfermedad, ¿no? Que es inherente al cuerpo humano, la vejez, ¿no? Que también es algo que uno tiene que entender, o sea, el maestro Saint Germain nos dice, cuando tú sales, ¿no? De esto, por eso hay seres ascendidos que se ven completamente jóvenes. Entonces, tú lo que tienes que hacer es empezar a trabajar en este plano con esa idea. Y por lo menos interiormente, tú tienes que trabajar con esa idea, ¿no? De que no tienes por qué estar decrépito conforme pasan los años, ¿no? Aunque algo pase en tu cuerpo físico. Por eso ustedes ven gente que puede ser que aparente menos edad y aunque físicamente no aparente menos edad, interiormente es jovial. Y de eso se trata, empezar a trabajar en el interior con eso y la muerte que nosotros le llamamos desencarnar, que es algo inherente, ¿no? Ahí Raúl preguntó, ¿cómo sabemos que es nuestra última encarnación? Ve tú a saber. Sinceramente, yo escuché en una última charla que tomé algo interesante. Creo que es prudente sacar ideas románticas sobre la última encarnación que puede ser que no te ayuden, ¿sabes? Porque hay gente que dice, no, pues como yo ya no hice esto y como a mí ya no me pasó tal cosa, no, yo ya estoy en mi última encarnación. Sinceramente, yo no sé. O sea, creo que es mejor quitarnos esa idea. eh, Creo que algo que sí podemos observar es que estamos en encarnaciones en donde probablemente ya tengamos un avance interior interesante y lo único que nos puede mostrar eso es que tenemos enseñanza interna, ¿sabes? Entonces, como que ya hiciste, o sea, ya estudiaste algo, ¿no? Y entonces, eso te lleva, ¿no? Como a saber que pues ya hay un adelanto. Pero la verdad, Raúl, escuché como estas ideas, ¿no? De una persona que decía, como yo ya no tengo hijos y como yo ya no tengo familia, esta es mi última encarnación. Pues quién sabe, ¿no? Quién sabe, además, quién sabe si esa idea te ayude, sinceramente, ¿no? Porque a lo mejor en esta encarnación, pues tuviste que vivir eso, ¿no? A lo mejor en una encarnación pasada fuiste mamá de 12 y entonces en esta encarnación te dijeron, aguanta, usted tiene que trabajar eso, pero tampoco podemos caer en discursos románticos, ¿no? También esos discursos de, no, todos los niños son nueva humanidad y son raza, quién sé qué, pues tampoco, ¿no? O sea, tampoco podemos decir eso. Entonces, creo que eso, Raúl, hay que dejarlo al ser interior y más bien es vivir el camino, ¿no? Y creo que algo que uno sí puede hacer es vivir amando y vivir queriendo hacer el mejor papel en esta encarnación. Decir, bueno, yo le voy a echar ganas, ¿no? Para que en esta encarnación yo haga mi mejor papel, ¿no? Lo mejor que pueda hacer. Eh, por aquí ponía Francisco, ¿no? Para que veamos a toda la humanidad como hermanos, lo debemos discernir o tenerlo en la conciencia para que sea así. Totalmente, Francisco. Imagínate, parte de ser un sabio es ser humilde, ¿no? Es hablar, es tener una mente pura. Y pues es eso, o sea, la mente pura lo que hace es ver al otro tal como es. Acuérdense que platicábamos de esta gratitud, ¿no? La gratitud real, la gratitud elevada, es aquella que se expresa por las personas tal y como son. Y eso es una cosa pues acá, ¿no? De trabajo, agradecer a las personas tal y como son ellas, incluso cuando hacen cosas que no van contigo, ¿no? Es como una gratitud desidentificada y no romántica porque incluso, no sé, eso me parece que lo comparte muy bien Kutumi. Eh, Cuando hablan de las personas que trabajan para el lado izquierdo, para el lado de la sombra, pues el maestro dice nuestros hermanos del otro lado. O sea, él dice, pues son hermanos que van para la sombra, ¿no? Pero finalmente, pues bueno.
les llama hermanos, ¿verdad? Eso no significa que uno no se ponga listo, ¿verdad? De que uno puede decidir hacia qué lado y pues uno espera, ¿verdad? Que en algún momento todos esos hermanos pues también vayan hacia la luz, pero pues así es esa situación. No dice, Cristi dice, ¿sería que estemos en la encarnación del aula de la enseñanza? Sí, yo creo que eso, Cristi, en eso sí podemos estar seguros, que ya estamos en una parte de aula de enseñanza, ¿no? Como que ya la parte de la ignorancia, pues por lo menos en esta encarnación ya, es que fíjense que ese tema es interesante, ¿no? La verdad es que todas estas cosas así fanáticas, Cris, de andar viendo qué pasó atrás, de andar clavado con lo que tu familia y tus dolores y no sé qué, no dejan avanzar. Y creo que ya en el aula de la enseñanza, como que te sacan, Cristi, de un montón de cosas que ya no son positivas para la humanidad o que están llenas de supercherías. Por eso como que el libro de constelaciones familiares es muy útil porque te saca de la idea de las constelaciones clásicas, porque ahí hay mucha onda de superstición. O sea, ahí hay cosas así que a lo mejor no te dejan avanzar como tal. Entonces, en esta cuestión del aula de la enseñanza, Cristi, creo que te ayudan a purificar mucho y a aprender a tener discernimiento. Y creo que parte del discernimiento es decir, no sé. ¿Cómo sé que estoy en mi última encarnación? Pues no sé. Y vean que hay una magia en decir no sé. Eso es interesante también. Ojo, otra de las características de los sabios es el desapego, que lo habíamos platicado. Si quieren un resumen de lo que enseñan todas las pruebas en este planeta, la prueba general es el desapego. El desapego a las ideas, el desapego a las emociones, el desapego al placer, al desapego al dolor, el desapego a la familia, el desapego a absolutamente todo. Pero hay que entender qué es el desapego, ¿saben? Porque el desapego sí tiene una idea arquetípica divina, pero como que nosotros todavía no lo entendemos, ¿saben? Entonces, hay un texto que a lo mejor les puede interesar. Yo sé que Rubén Cedeño tiene uno que se llama Desapego. Sinceramente yo no lo he explorado, pero a lo mejor a alguien que le guste mucho esa línea puede servirle. Hay otro libro que está también libre en internet, que lo pueden buscar en IRDIN, que se llama Desapego, que son todos los pensamientos de Paul Brunton referente al desapego. Y creo que sería padre estudiar esto y al mismo tiempo amar la idea del desapego, ¿sabes? Porque yo aquí veo algo interesante, ame la idea del desapego, aspire al desapego. Y ese amor, esa aspiración por el desapego va a hacer que en su vida se presenten situaciones que le ayuden a entender qué es el desapego, que le ayuden a amar el desapego, ¿no? La no identificación de su verdadero ser con los hijos, con el cónyuge o el hogar. Eso está súper interesante, ¿no? Eh, no identificarte con esta idea y decir mis hijos o mi esposo o mi hogar, sino saber que son almas, ¿verdad? Que están ahí contigo en un momento trabajando y desapegarte. Creo que eso ayuda mucho esas charlas que se han dado de constelaciones familiares. ¿Saben? Esta idea de eh, no es una cosa fea como lo preguntó, por ejemplo, Raúl, ¿no? El desapego es ser indiferente. No, la indiferencia es falta de amor. El desapego es, fíjate, ser, ¿qué cosa? Ecuánime. El desapego se logra con la ecuanimidad ante cualquier circunstancia, ante circunstancias deseables, circunstancias indeseables. Eso es lo que hace un sabio, ¿no? Porque las personas que dicen, no me importa y no voy a hablar de esto y no lo voy a, eso es falta de amor, ¿sabes? Y se creen así súper desapegadas, pero en realidad no lo ha superado. El punto es, bueno, si usted en su vida le tocó una experiencia de vivir en familia, y le tocó la experiencia de estar con otras dos o tres personas, usted no los va a dejar botados y usted no los va a sacar de su mundo si en este momento tienen que estar juntos, porque eso se transmuta, ¿saben? Y de pronto hay gente que de tener familia termina solo.
pero armoniosamente, ¿saben? Porque ya uno se fue para allá, así pasa un montón, ¿no? Desencargan a uno, el otro se va a vivir a otro país, el otro se casa con quién sé qué, y tú quedas como pues solo, ¿no? Aunque esa familia pues siempre está ahí, pero el punto es la no identificación. Y eso se logra con la ecuanimidad, con no tener una expectativa sobre las personas, con no estar esperando que hagan lo que tú quieres, ¿no? Porque eso no es ser ecuánime, eso te pone mal, ¿saben? O sea, entonces cuando una persona, por ejemplo, ¿no? Es algo que a lo mejor o expresa algo que a ti no te va, la no identificación se logra en la ecuanimidad. ¿Y cómo se logra la ecuanimidad? Observando. Usted observe, observe desde aquí, observe con discernimiento, con inteligencia lo que está haciendo el otro y van a ver que eso trae amor y el amor trae libertad, ¿no? Y eso hace que también se liberen las personas con las que tú estás alrededor. Dice, interesante, ¿no? Y todo eso es un sabio. Dice, inquebrantable devoción hacia mí, o sea, hacia el Cristo, mediante la práctica del yoga, que es la unión, que trasciende, ojo, toda separación y eso es interesante, porque el ser como ecuánime frente a estas situaciones no es que te separes, porque acuérdense que la herejía de la humanidad es la separación, pero nosotros sí podemos estar junto a la gente, junto a las personas, en la distancia correcta sin estar identificadas, ¿no? Como que yo les he platicado que algo que hace el amor sabiduría es que el amor sabiduría te coloca en la distancia que te toca, en el lugar en que te toca, haciendo lo que te toca. Por eso, cuando una persona ya no checa contigo, el amor, y estás trabajando interiormente y se lo dejas al amor sabiduría, algo en tu interior te va a dejar ver que esa persona ya no te necesita y entonces ya no tienes que estar ahí haciendo nada, porque ya no eres útil, útil en un sentido amplio, ¿sabes? Porque hay gente que ocupa tu tiempo, que ocupa tus palabras, que ocupa tu presencia, que ocupa tu ayuda, y hay personas que ya no la ocupan, ¿sabes? Y entonces es por eso que no tenemos que identificarnos con ningún papel, ¿no? Dice Isabel, la contemplación de Lady Nada dice, dejemos de calcular a Dios. Exacto, ya no haga cálculos, ¿no? Cosa difícil. Dice, ¿qué tan avanzado estoy? Si soy el mejor estudiante o eso mismo, Isabel, si estoy en la última encarnación, ¿verdad? Porque creo que eso daña mucho, ¿no? Dice, las paradojas de lo que antes platicabas, vivir en el mundo sin ser de este mundo, trabajar como lo hacen, ajá, los ambiciosos sin ser ambiciosos, que si se dan cuenta, todo eso se resume a ser ecuánime. Y la ecuanimidad se logra con discernimiento, con atención, pero la atención tendría que estar volcada hacia lo real, o sea, hacia el Cristo interior. Digo, hay cosas que también el maestro muestra como de manera muy contundente y dice, la inclinación a frecuentar parajes solitarios. Eso tiene que ver con la sabiduría. ¿Por qué? Porque un paraje solitario también te va a dar mucho. O sea, ustedes pues experimentenlo, ¿no? Lo que es ir a ver una montaña o ir a ver un lago solito, tú con él. Paramahansa Yogananda tiene un poema para el lago de Chapala y él se iba a sentar a observar el lago de Chapala, ¿no? Y eso es parte de ser sabio, porque eso te va a exponer, ¿no? También te ayuda a estar en silencio y en el silencio es cuando viene pues la instrucción del ser interno, ¿no? Entonces, esa es otra característica. Esto también, esto es interesante, evitar la compañía de personas mundanas, que a lo mejor nosotros ya no lo hacemos pues rechazando ni nada por el estilo, pero nosotros tenemos libre albedrío y a veces sí podemos decidir que sí, que no, pero todo amorosamente, ¿no? Tú no te vas a poner ahí a rechazar a todo el mundo y a decirle a la gente, a mí no me interesa estar contigo porque tú eres un quién sabe qué. No, pero tú vas a poder, ¿verdad? Con tu libre albedrío y de una manera amorosa, pues decidir qué compañía y cuál, ¿no? Eso es interesante. ¿Qué otra cosa hace un sabio? La perseverancia en conocer el alma. Interesante que hacemos esto en estas charlas, estamos acercándonos a la sabiduría, la percepción meditativa del objeto de conocimiento, su esencia, su verdadera o significado, su esencia verdadera o significado oculto. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Estamos estudiando el alma, estamos estudiando el espíritu,
cuando tú estudias a un maestro, ¿verdad? Y tú quieres entender cómo piensa, qué hacía, a mí eso me apasiona y esa es una percepción meditativa, ¿no? Todo el tiempo estar pensando en el maestro, en por qué trabaja de tal manera, por qué dice tal cosa. Obviamente, Krishna dice, ¿no? Pues el punto es que me observes a mí, que trates de comprenderme a mí como el alma, que tú trates de comprender tu Cristo, ¿no? Vivimos con él todo el tiempo, pero difícilmente nos acercamos a intentar conocerlo, ¿no? Dice, todas estas cualidades forman parte de la sabiduría y las opuestas no son más que ignorancia, ¿no? Interesante. Dice por aquí Francisco, el desapego es un estado espiritual y mental de liberación donde la persona se desprende del lazo emocional y las dependencias hacia cosas materiales. Si es correcto, sí, Francisco, creo que tú tienes una postura interesante aquí porque sí tiene que ver con la liberación y lo interesante es que el desapego es una actitud amorosa, ¿saben? El desapego no, mucha gente como que no le gusta, ¿no? Pero hay quienes tienen más trabajado eso que otro, pero la verdad es que si lo ves como una actitud interna que es correcta, no por no compartir el espacio físico, eh, no estás con alguien, ¿saben? Porque ustedes saben que mentalmente inmediatamente te conectas, ¿no? Pero el desapego creo que es una idea, es un arquetipo divino que nosotros tenemos que estudiar porque sí existe. Yo sinceramente, Francisco, no es algo que yo tenga el 100% del entendimiento de qué es y creo que lo vivo en mi vida diaria porque hay cosas con las que quisiera permanecer más tiempo y hay cosas con las que no quisiera permanecer y eso me muestra que todavía tengo que trabajar con el desapego, ¿no? Pero creo, Francisco, que lo que podemos hacer, que les decía en charlas pasadas también, es que en la vida espiritual a veces no tenemos que comprender, sino amar. Entonces, ame la idea del desapego, aspire a trabajar con desapego, aspire a eso, aspire a poder vivirlo, aspire a poder aprenderlo sabiamente. Entonces, vaya a su interior, ¿no? Y dígale a su Cristo que sí, Cristi, el Cristo es Krishna, Krishna es el Cristo. Solamente que pues nos lo representan así, como un ser externo, ¿no? Para entenderlo, pero Krishna es el Cristo. Entonces tú vas a tu Cristo, tú vas a tu ser interior y tú le dices, me ayuda a vivir el desapego, me puede ayudar, me puedes ayudar a vivir con desapego, me puedes mostrar qué es eso, ayúdame a mudar de punto, ¿saben? Y les va a dar una experiencia, les va a dar una experiencia o les va a mostrar algo porque acuérdense que la sabiduría tiene que ver con hacer algo, con ser algo, con saber algo, no nada más con decir algo de taravilla, ¿saben? O sea, como agarrar un texto y leerlo, sino también con poder vivenciarlo. Entonces creo que si tú amas esa idea del desapego, ¿no? Si tú amas la idea de la pureza, ¿no? Porque pues tú me preguntas, ¿qué es pureza? Pues yo te lo puedo agarrar y decir en un libro, ¿no? Pero ¿cómo se experimenta la pureza? Entonces, ama la idea de la pureza, aspira a la pureza, estúdialo, lee, pero la vida te va a dar experiencias para que comprendas y que puedas vivenciar el desapego, la pureza, etcétera. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Estas son las características que comparte en este texto el maestro sobre una persona que podría considerarse sabia. Esto es un buen termómetro, ¿no? También para decir a lo mejor no estoy completamente ahí, ¿no? Y me hace falta, pero está bien. Pues todo lo demás sería ignorancia, ¿vale? Pues vamos a dejar el día de hoy hasta aquí este capítulo y bueno, estaremos trabajando el próximo domingo lo que sigue, ¿vale? Pues un gran saludo, Dios bendice su bien, nos vemos el próximo domingo. Chao. Adiós, Isa, bye, Francisco, bye, Cris. Dios Adiós a bendice todos tu por bien. ahí. Gracias. Dios bendice su bien. Vaya a todos los que estuvieron ahí en Facebook, Raúl, Ángel, Gaby, qué bueno que están por ahí, Lilia. Chao. Gracias, Padre.